¿El micrófono era el que estaba malo? Bueno. Dios sea bendecido siempre. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en nuestra serie El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y hoy nos toca ver la tercera petición de 7. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya? Y no al revés. Y no al revés. ¿Cómo se imagina usted las cosas en el cielo? Perfectas, dice la Rachel. Claro, en el cielo todo funciona. Todo anda bien. En el cielo nadie hace una oración diciendo, Señor, te pido que se haga tu voluntad. No es necesario eso porque la voluntad de Dios ya se hace, ya se cumple, ¿no? Los ángeles, serafines, querubines y todos los seres angelicales que hay, más las personas, los hijos de Dios, las hijas del Señor, ancianos, jóvenes, adultos, niños, los que hayan partido a la presencia del Señor, ellos ya están en la presencia de Dios y ya en esa glorificación, ellos también cumplen y hacen la voluntad de Dios. El tema es que esto de hacer la voluntad de Dios, Jesús nos dice a nosotros que quiere que oremos, que pidamos al Padre, que así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, Él quiere que pidamos que de esa misma forma esa voluntad se haga aquí en la tierra. El punto es, ¿eso es posible? ¿Es viable que esa oración tenga una respuesta? Sea lo que fuere lo que signifique esa petición, la tercera petición, hoy no hay que ser experto en sociología, ni en teología, ni nada relacionado con la ciencia que estudian el quehacer humano, para darnos cuenta que nuestra sociedad, que nuestra cultura, la de hoy y tal vez la que ha venido a través de la historia, que si hay algo que no es tomado en cuenta, es la voluntad de Dios. Si hay algo que a la mayoría poco le interesa y por lo mismo y de la misma manera no es llevada a cabo, es la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, estamos diciendo obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Cumplir lo que Dios desea. Entonces, uno puede llegar tal vez a la conclusión que esto no es más que un simple deseo cristiano, un puro deseo, un santo deseo, un sacro deseo, pero deseo al fin y al cabo de algo que no puede cumplirse, no puede llevarse a cabo. ¿Cómo podemos lograr que lo que se hace en el cielo se haga de la misma forma aquí en la tierra? Ese es el tema, ese es el punto. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, uno dice, ¿va a ocurrir esto alguna vez? O tal vez esto, como dije, es un simple deseo y esto va a ocurrir cuando el Señor establezca su reino plenamente. Ya dijimos la semana pasada que el reino de Jesucristo ya inició, ya está presente, pero aún no es visible y llegará un minuto en que será completamente establecido, concretamente establecido y aún incluso será visible. Hoy día no lo es, no es visible. Entonces habrá que esperar allí. Si hay que esperar allí, ¿qué sentido tiene orar? Hoy venga tu reino o hágase tu voluntad, así en la tierra como se cumple también en el cielo. Y esto cuando
comencé en la semana a preparar esto, no me era fácil, no me fue sencillo, porque nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a estar entre lo que el ser humano puede decidir hacer y entre lo que Dios hace en su soberanía. Siempre ha existido un tema no fácil de entender entre la libertad del ser humano y la soberanía de Dios. ¿Hasta dónde usted y yo podemos decidir las cosas de nuestra vida, lo que podemos hacer? Y Dios, si es soberano, ¿hasta dónde permite que el ser humano haga las cosas? Porque frente a eso uno dice, ¿tiene sentido que yo ore por algo que Dios en su designio, Él ya determina qué va a hacer? ¿Puedo hacer yo algo en contra o a favor de aquello? Y entonces nos vamos a mover en ese trecho muy breve, muy corto que hay entre esas dos cosas para aquello. No va a ser sencillo. A este verso, ya les adelanto, iglesia, hay que meterle bisturí. Esto hay que hacer una cirugía de mucha precisión para que nosotros entendamos aquello. Entonces, fíjense que no es tan fácil porque de partida esta petición la tiene solo Mateo, no la tiene Lucas. Lucas, en el Padre Nuestro de Lucas, no aparece esta petición. La tiene solo Mateo. Y frente a eso, hay estudiosos y hay quienes sostendrían que no es original de Jesús esta petición, porque no la tiene Lucas. Y algunos dicen, no, lo que ocurrió aquí es que alguien colocó lo que Jesús oró en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús dijo, hágase tu voluntad. No lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y entonces se tomó esa oración y se inserta aquí. Y otros dicen, no, no puede haber ocurrido de esa forma. Lo que podría haberse dado es que cuando la iglesia en sus primeros pasos, en sus primeras reuniones, en su liturgia, oraron e hicieron esta oración y por enseñanza, por tema pastoral, colocaron, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y luego quedó registrada como una oración, pero no necesariamente lo que Jesús haya dicho. Con esto quiero decirle que no es sencillo poder entender qué quiso decir Jesús si Él realmente puso esto como dice la mayoría. Sí, estas son palabras de Jesús, porque la haya dicho aquí o lo dijo en Getsemaní, Él lo dijo allí. Sí lo manifestó. Bueno, para esto tendremos que ver efectivamente las palabras que salen aquí en el Padre Nuestro, en esta tercera petición, hágase tu voluntad. De esto podemos verlo de dos formas y de dos maneras. Iglesia, no se pierdan esto, yo intentaré ser lo más claro posible. Hay dos formas de ver el hágase tu voluntad. La primera de ellas, y las dos están relacionadas, y hay que entender las dos. Ya les dije, nos vamos a mover en un estrecho muy breve, un espacio muy corto entre esto, entre lo que el hombre es capaz de hacer, tomar decisiones, y entre que Dios determina las cosas como han de hacer. Entonces, la voluntad, hágase tu voluntad, se puede tomar de la manera en que el ser humano hace la voluntad de Dios de acuerdo a los preceptos que Dios ha establecido. Es decir, eso se llama voluntad preceptiva, es decir, viene de los preceptos. Es una voluntad en que el ser humano puede tomar decisiones y Dios da precepto, expresa su voluntad, expresa su deseo, pero no te obliga a que tú tomes esa decisión. Es Dios quien da a conocer su voluntad a través de la voluntad revelada. Cuando digo revelada, es que Dios revela lo que Él quiere. Pero hay cosas que Dios no revela.
lo que Él quiere, simplemente las hace por su soberanía. Pero como estamos en el punto número 1, el punto número 1 es, el hombre toma decisiones respecto de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros podemos decir sí o decir no. Imagínate tú que Dios estableció, esto viene desde Adán hacia adelante. Dios le dijo a ellos, miren, ustedes pueden comer de todo menos de uno. Alguien dice, eso no es libertad. Mire, hubiese sido al revés, así que ahí no nos hubiera gustado. Ustedes pueden comer al revés. Ustedes podrían decir, ustedes pueden comer solo de uno y de ningún otro. Pero no dijo eso. Ustedes pueden comer de todos menos de uno. ¿De quién era la decisión? Del hombre, de la mujer. Él puede tomar la decisión. Y la tomó. Solo que tomó la que no era. La que Dios le había dicho que no. Y tomó esa decisión, ser humano. ¿Ya? Para no decir hombre, de ser humano, de allí para adelante. Voy a volver sobre esto porque es muy importante. Antes de terminar mi mensaje, voy a volver a esta opción. Pero antes quiero presentarles la segunda opción. La segunda forma de ver, hágase tu voluntad. Es la voluntad plena, absoluta de Dios. ¿Eso qué significa? Es la voluntad que Dios no es que te tenga que revelar al ser humano, sino que son los deseos de Dios que se van a hacer porque el plan de Él, independientemente si uno cree o no cree, y si no le está pidiendo permiso ni nada al ser humano, ni a nadie, es su voluntad simplemente. Esto desde la creación se viene mostrando. Él, cuando Él creó las cosas, Él dijo, hágase, y se hizo, punto. Hágase la luz. Y fue la luz. O sea, nadie tuvo que tomar una decisión. Eso es una voluntad plenipotenciaria. Dios absoluto. Eso se conoce como la voluntad absoluta y perfecta de Dios. La voluntad absoluta y perfecta de Dios. Esa voluntad, estimado mío, son los planes que Dios tiene en su reino. Son los planes que Dios tiene y todas las cosas que ocurren aquí en el plano terrestre, créanme, la palabra de Dios dice que esas cosas Dios tomó su decisión en su reino, quedaron establecidos allí y luego se llevan a cabo acá. ¿Cómo lo dice la Biblia? La Biblia lo dice así. Y escrito está que ocurriera eso. Entonces Jesús tenía que nacer en tal fecha, nació en tal fecha. Nadie tuvo que tomar esa decisión, solamente Dios la tomó. En el minuto en que Él decide, las cosas ocurren. Y por eso que la Biblia está llena de las cosas que dice, y sucedió como estaba escrito. ¿Estaba escrito dónde? En el cielo. Luego se revelaron en alguna parte de la Escritura, pero estaban escritas, ya estaban establecidas. Dios dijo que es así. Miren, Dios en su plan decidió que Jesús tenía que venir en un minuto particular. También en su plan decide que va a venir Jesús por segunda vez. ¿Ustedes creen que el ser humano, Dios podría decir, si es que todos creen, envío a mi hijo? Puede que no crea nadie, supongamos eso. Que ninguno tenga fe, pero Jesucristo va a venir igual. ¿Por qué? Porque eso está en el plan perfecto de Dios. En el plan solo de Él. Y entonces, cuando uno lee en el libro de Proverbios, que fue lo que leyó Jorge, en el libro de Proverbios dice, el hombre propone y Dios dispone. Miren, el hombre es el que escribe la historia, pero el que la dicta es Jesús, el Señor, es Dios. Él es quien dicta. Las cosas ocurren. Eso nos cuesta a nosotros un poco entenderlo y a veces aceptarlo. Porque en otros pasajes dice, Dios saca y pone reyes. La historia, el plan, es en lo que Dios ha establecido. Las cosas van a ocurrir. Y lo que Dios tiene establecido es un plan perfecto. Es un plan genial. Es un plan maravilloso. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos a la deriva. No estamos viviendo al azar. Le estamos diciendo, Señor, el plan que tú tienes, que se cumpla aquí. Porque es el mejor plan.
Hágase tu voluntad, Señor. Esa voluntad que tú tienes, esa voluntad que tú quieres, ese plan perfecto que se lleve a cabo aquí, Señor. Que se lleve a cabo y hazlo pronto. Que ese plan se realice, que se haga realidad, que nuestros ojos lo vean. Cuando nosotros vemos que Dios establece lo que Él quiere, lo que Él ha establecido es lo mejor que le puede pasar a este planeta. Es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Es lo mejor que le puede pasar a cada uno de los seres humanos. Lo que Dios ha decidido es lo mejor para nosotros. Pero, estimados míos, eso no pone o no evita que nosotros no seamos responsables de nuestras decisiones. No. Por eso que necesito volver al punto 1. Entre estas dos brechas. Cuando Mateo dice, hágase esta voluntad, la palabra que utiliza para hágase es ginomai. Y ese ginomai es un acto que se lleva a cabo ya, no es lo cuanto dura el acto, sino que ya eso está realizándose. Entonces ese hágase es que esa voluntad el Señor ya la hace, ya la tiene. Y lo que se tiene allí, que se establezca ahora, ya aquí presente en nosotros. La Biblia nos revela que ocurre aquí en la tierra, ha sido decretado en el reino de Dios. Y queremos que eso se manifieste para con nosotros. Pero no somos nosotros, no estamos exentos de la responsabilidad de nuestras propias decisiones. La palabra voluntad es telema. Y voluntad es el deseo que el Señor tiene, lo que Él quiere. Y ese deseo puede ser llevado a cabo por el ser humano o no. Y esto es la voluntad del punto 1. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. Es la voluntad que determina Dios su deseo, pero tú tienes la capacidad de decir sí o decir no. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que quiere el Señor? Bueno, la Biblia nos ha revelado, yo voy a mostrar algunos puntos, por ejemplo. Dice en el libro de Mateo 18:14, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Eso dijo Jesús. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda. Dios no ha determinado en su voluntad absoluta y perfecta que nadie se pierda. Él desea que nadie se pierda. ¿De quién depende eso? De nuestra decisión. Jesús luego lo va a decir en el libro de Juan. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre, dice Jesús, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dios quiere vida para usted, para el ser humano. Usted puede estar seguro de algo. Usted puede preguntarle, Señor, ¿tú quieres que nosotros nos salvemos? La respuesta está en la Biblia, sí. Usted, dijo Jesús, y la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda y que en el día final yo, el que crea en mí, yo lo resucito. El tema es el siguiente. ¿Quién decide creer en Jesús? Tú tienes que tomar esa decisión entre creer y no creer. Y si crees, mira, el plan de Dios es resurrección, vida eterna para ti. Eso es, allí está declarado. Pero eso no es la voluntad perfecta y absoluta. Es lo que cada quien tiene que tomar su propia decisión. La misma Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, Pablo dice, mire, la voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen. Que ustedes no vivan en inmoralidades. Eso dice Pablo, esa es la voluntad de Dios. Pero usted puede vivir en la inmoralidad más grande que quiera. Usted puede tratar de no santificarse. Usted puede vivir en el pecado toda su vida. Está usted haciendo uso de su derecho a tomar las decisiones. Dios no lo va a obligar a que santifique su vida. Y Pablo dice, la voluntad de Dios es que santifique. La voluntad de Dios es que no estén practicando inmoralidades. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos tomar la decisión. Es más, el mismo Pablo dice, miren, la voluntad del Padre es que ustedes den gracia a Dios en todo tiempo. Esa es la, ahora, yo puedo ser un mal agradecido y no dar gracias a Dios nunca. Esa será tu decisión.
puedo yo intentar desobedecer en esto, pero todo súbdito del reino de Dios, todo súbdito de este reino del Señor, debe presentarse ante su rey todos los días, cada día, y someterse a su soberanía, someterse a la voluntad de Dios, a la obediencia en llevar a cabo la santa voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, no estamos abandonados a nuestro, al destino, como dirán algunos. No, no es así. Dios tiene para nosotros un plan y nos ha entregado lo mejor que hay. Entonces, frente a eso uno dice, Señor, ¿qué es mejor? Yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad, así como se cumple. Quiero que se cumpla aquí, porque esa es la mejor de las voluntades. Eso es lo mejor que a nosotros nos puede ocurrir. Cuán distinto serían nuestros días si cumpliéramos lo que Dios nos ha revelado y su deseo que nosotros hagamos. Jesús, que fue el ser humano más libre y más obediente al mismo tiempo, porque ahí dice, oye, aquí hay dos cosas, o soy libre o tengo que obedecer, porque si obedezco no soy libre. Mire, Jesús fue el ser más libre que puede ocurrir, pero Él fue también el más obediente porque obedeció a su Padre siempre. Es más, Jesús dice, cuando lo encontraron sus discípulos allí en la escena, cuando está con la mujer samaritana y en el estanque, y no se había alimentado con nada, y decía, porque después los discípulos cuando le preguntaron si había comido algo, ¿saben qué dijo Jesús? Mi alimento es buscar hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Eso habla de una relación estrecha, de intimidad. Nosotros, cuando hablamos de cristianismo, es una relación con Dios. Y Jesucristo declaró eso. Mira, esto lo declaró con el sentido de la comida. Él dice, mi forma de alimentación, mi forma de alimento, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Hablar hoy de la obediencia no es un tema popular. Hablar de hacer la voluntad de Dios no es un tema, es casi algo en desuso. Pocos hablan de ella. Hoy día los profesores se ven complicados de hablar de esto, porque ¿quién hace caso en las clases? Los padres antiguos, comparados a los padres actuales, podrán incluso algunos antiguos quejarse que es difícil hablar de que los niños hagan la voluntad de los papás, la voluntad de los padres, que obedezcan. Si por ahí le llegas a decir a un niño para forzar que sea obediente, que cumpla lo que su padre o su madre está declarando, no faltará aquel que faltará y le dirá que hay que dejar que el niño nazca y crezca libre. Que no haya que forzar. El punto es que simplemente los niños no obedecen. Hagamos lo que hagamos. Esto debe ser, hoy se presenta como algo anacrónico, fuera de tiempo. Casi esto es antes del diluvio. Nadie empieza a hablar de eso. Como que la desobediencia hoy día es ser parte de la autenticidad. Casi algunos declaran, casi está como un mérito de aquellos. Pero la verdad es que no es que no obedezcan a los padres. No es que no obedezcan a las autoridades. Es que no le obedecen a ellos, pero obedecen a otra cosa. El ser humano siempre obedece a algo. No creas que el ser humano, aquellos que se creen libres y auténticos, no lo son. Mira, se visten como alguien les dijo que se vistieran. Se peinan así. Los adornos que se ponen es porque el medio les dice, no han tomado esa decisión libre y espontáneamente. Ellos dicen, sí, yo lo hice porque yo quise. No, lo hiciste porque tienes influencers. No son tus decisiones. Dejaste de obedecer aquí, pero estás obedeciendo otra cosa. Obedeces a la moda, obedeces a la plataforma, lo que te sientas a mirar. A mí me siento a mirar algo en algún streaming, en alguna plataforma, y me ofrece películas. Y termino viendo muchas veces lo que me ofrecen. Porque los algoritmos conocen lo que uno quiere. Estamos hablando de algo en la mesa, pones el celular para buscarlo y lo primero que sale es lo que tú estás hablando.
Es sorprendente eso. Y si no le obedeces a ninguna de esas cosas, a veces caes en las manos del peor de los tiranos. Caes en obedecer tus propios caprichos. La gran mayoría somos así. Tal vez tú no, pero la gran mayoría caemos en eso. Obedecemos a todo menos a lo que Dios dice. Hemos dejado de obedecer a quien nos ama y obedecemos a quien quiere destruirnos. Hay un dicho, creo que es británico: si no le obedeces a la mamá, vas a terminar obedeciéndole a la madrastra, pero a alguien vas a obedecer. Hemos dejado de obedecer a quien quiere el bien para nosotros. Hemos pasado de obedecer a quien nos ama, a alguien que nos tiraniza, nos tiene sometido. Los vicios te someten. Y el peor es que nos creemos libres. Y somos esclavos incluso para saber qué nos vamos a poner. Hablar de esto, ya le dije, sé que no es popular, es ir contra la corriente, es ir contra pelo. Lo que uno cree a veces como libertad no es más que caprichos. La verdadera libertad no es decir yo hago lo que me da la gana. No, la verdadera libertad es yo hago lo que debo hacer, lo que corresponde hacer. Y lo que debo y lo que corresponde hacer es la voluntad preceptiva, lo que Él se ha revelado para nosotros. Eso es lo que a nosotros nos conviene. Cuando nosotros no hacemos eso, dañamos nuestras propias vidas. ¿Es incómodo? Así es. Pues claro, vivir no es algo fácil ni sencillo. Jesús, que fue a la vez, dije, la persona más libre, también fue la persona más obediente porque Él obedeció a su Padre, cumpliendo su misión. Y allí está el éxito de cada uno de nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, tener una misión y llevarla a cabo. Y esa misión el Señor nos la ha dado a nosotros. Así que esto no se trata simplemente de hago lo que me da la gana. Quiero terminar dando un verso que es terrorífico. Un verso que debiésemos tenerlo en cuenta. Debiésemos considerarlo. Jesús lo dijo. Jesús lo mencionó. Porque Él no quiere que nosotros nos autoengañemos. Él dice, mire, esto no se trata de barnices. No se trata de poner una pinturita. No se trata de llevar cristianismo a tu forma y a tu manera de ser. No. Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando del reino de los cielos, donde se hace la voluntad de Dios. Del reino de Dios, de lo que hablamos la semana pasada. Jesús dijo, ninguno, no Señor, no todo el que me diga a mí, no me vengan con que a mí no me van a engañar diciendo Señor, Señor. O diciendo algunos, mira, en tu nombre hicimos esto, Señor. Y Jesús va a decir, no te conozco. No dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo el que vaya a una iglesia entrará al reino de los cielos. ¿Usted sabe que hubo gente en el diluvio que trabajó en el arca de Noé? Trabajaron muchos años. Construyeron el arca. Hubo muchos trabajadores en eso. Pero no se salvaron. Hay gente que está en las iglesias y está en las congregaciones y que tú dices, no, el que me diga Señor, Señor, con eso no es suficiente. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la advertencia. Estamos advertidos todos. Estamos todos notificados. Y entonces Jesús dice, por ello es importante que digan, hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga también aquí en la tierra. Para que se cumpla la voluntad perfecta de Dios. A veces la voluntad que Dios tiene, que es la que nos permite que nosotros tomamos decisiones tan erradas, tan equivocadas. Oh Señor, deja que yo estoy dispuesto a que Él plante en mí su plan histórico de lo que tiene que ocurrir, porque sé que su plan es lo mejor que puede ocurrirme.
Es lo mejor que puede pasarme. Por eso el libro de Proverbios dice, mire, tú puedes proponer, puedes disponer, pero yo propongo, yo estoy de acuerdo, Señor. Dispón así de mi vida. Dispón de mi vida, dirígeme. Y entonces le digo, Señor, quiero que ese verso en que dice, yo voy a poner todas las cosas en ti y tú harás. Sí, Señor. Voy a ponerlas en ti y tú harás. Porque Él sabe muy bien por dónde nos conviene a nosotros caminar y estar. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los invito a cumplir y hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Padre, en nombre de Jesús, gracias. Queremos, Señor, oh Dios, establecer cada vez más el reino de tu Hijo aquí en la tierra, Señor. Para que sea, Señor, cumplida tu voluntad perfecta en nosotros y en cada uno de nosotros, Señor. En cada parte de este planeta se cumpla tu voluntad, Padre eterno. Que sea y porque es lo mejor para nosotros, eterno Jesús. Para nosotros que estamos extraviados y muchas veces desorientados y no sabemos qué hacer. Oh Padre, colocamos nuestra vida en tus manos para que sea cumplida en nosotros tu perfecta voluntad. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Bendiciones para todos. Quiero que cantemos, vamos a cantar otra vez la canción, pero vamos a arreglarla. Vamos a arreglarla. La canción es Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si ustedes se dan cuenta, la canción está mal puesta allí. Sí.